Ciencias, subsector física. A continuación resolveremos un circuito. Recordemos primero la ley de Ohm. Si tenemos un circuito con un voltaje V, una intensidad I y una resistencia R, entonces la ley de Ohm los relaciona de la siguiente manera, como ese triángulo que están ahí. ¿Qué significa ese triángulo? Significa de arriba hacia abajo se divide y hacia el lado se multiplica. Es decir, si quiero calcular la intensidad de corriente, lo que tengo que hacer es dividir voltaje partido por resistencia. Recuerde que la intensidad de corriente se mide en amperes. Si quiero además calcular el voltaje del circuito, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar intensidad de corriente por la resistencia. El voltaje se mide en volt. Y por último, si quiero calcular la resistencia del circuito, entonces tengo que hacer es dividir voltaje dividido por intensidad de corriente. Recuerde que la resistencia se mide en ohm. Leyes de Kirchhoff. La primera dice que la intensidad de corriente que ingresa a un nodo es igual a la suma de las intensidades de corriente que salen del mismo nodo. ¿Qué es un nodo? Bueno, como en este caso, es un punto donde se unen varios cables en el circuito. Dice entonces la ley de Kirchhoff que las intensidades que entran a ese nodo es igual a la suma de las intensidades que salen de ese nodo. En este caso, ¿qué intensidad entra? I1. ¿Y qué intensidades salen? I3 e I2. Y por lo tanto la ley de Kirchhoff para este caso dice que I1 es igual a I2 más I3. Si la hacemos más general, tenemos que I1 es igual a I2 más I3 más I4, etcétera, etcétera, hasta I sub n, donde en ese caso serían n los cables que salen de ese nodo. La segunda ley de Kirchhoff dice que la suma de los voltajes en cada resistencia es igual al voltaje total entregado por la o las fuentes de voltaje. Entonces tenemos en este circuito un voltaje total V entregado por la fuente y tenemos tres resistencias 1, 2 y 3, donde en cada una de ellas existe un voltaje que puede ser igual o diferente. Lo llamamos voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff? Que la suma de los voltajes V1 más V2 más V3 es igual al voltaje total que está entregando la fuente V. Si lo hacemos más general, el voltaje V es igual a V1 más V2 más V3 más V4, etcétera, hasta V sub n, donde habrían n resistencias en ese ciclo cerrado del circuito. Recuerde que para esta ley tenemos que recorrer el ciclo en el sentido con el que circula la corriente, que es de positivo a negativo. Esto es importante porque ahí nos afectan los signos con los que vamos a resolver las ecuaciones. Entonces resolvamos un circuito. Dice, en la figura, que tenemos dos fuentes de voltaje de 24 y 12 volts, 5 resistencias de 2, 4, 3, 1 y 5 ohm, corren tres corrientes, I1, I2 e I3. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Determinar el valor de esas corrientes. Y para ello usaremos, por supuesto, las leyes de Kirchhoff. Entonces, utilicemos la primera ley de Kirchhoff en ese nodo. ¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff? Dice que I1, que es la corriente que entra, es igual a I3, que es una corriente que sale, más I2, que es la otra corriente que sale. Ya, esta es la ecuación 1, así la vamos a llamar. Eso es por primera ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff, aplicada en este ciclo, dice que el voltaje entregado por la fuente, o sea 24 volts, es igual al voltaje en cada resistencia. Es decir, el voltaje aquí, que es 2 ohm por la corriente que circula por ahí, que es esta misma, I1, o sea 2 ohm por I1, más el voltaje aquí en esta resistencia, que es resistencia 4 ohm por la intensidad de corriente I1, más el voltaje en esta resistencia de aquí dentro, que es la resistencia 3 ohm por la corriente que corre aquí, que es I3. Desarrollamos esto un poquito. 24 volts igual 2 más 4 son 6 ohm por I1 más 3 ohm por I3. Seguimos desarrollando, entonces vamos a reemplazar este valor en esta ecuación. Tenemos que 24 volts es igual a 6 ohm por I1, pero I1 vale I3 más I2.
6 ohm por I3 más I2 más 3 ohm por I3. Es decir, 24 volt es igual a 6 ohm por I3 más 6 ohm por I2 más 3 ohm por I3. Sumamos S6 con S3 y queda que 24 volt es igual a 9 ohm por I3 más 6 ohm por I2. Tenemos aquí la ecuación 2. Vamos a despejar un poquito la pantalla. Copiamos la ecuación 2 aquí arriba y ahora vamos a hacer entonces la segunda ley de Kirchhoff en este ciclo. Entonces tenemos que la fuente total entrega 12 volts. Eso es igual a, en este sentido hacia allá, el voltaje, que es resistencia, 3 ohm, por intensidad, que es I3. Pero fíjese que I3 corre en contra del sentido que nosotros estamos haciendo la medición, y por lo tanto esto es negativo. Menos 3 ohm por I3. Lo mismo aquí, resistencia más la resistencia, que es 1 ohm, por la intensidad de corriente, que es I2, más, lo mismo aquí, la resistencia 5 ohm por la intensidad de corriente, que es I2. Entonces tenemos que desarrollamos un poquito esto. 12 volt es igual a menos 3 ohm por I3 más, y sumamos este 1 con ese 5, 6 ohm por I2. Por lo tanto, 12 volt es igual a 6 ohm por I2 menos 3 ohm por I3. Esta es la ecuación 3. Vamos a despejar nuevamente la pantalla. Copiamos aquí arriba la ecuación 3 y tenemos que aquí con la ecuación 2 y 3 hay un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y dos variables. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar ese 9 con ese menos 3. Pero para eso necesitamos multiplicar la ecuación 2 por 3. Entonces queda 24 volt igual 9 ohm por I3 más 6 ohm por I2. Y la ecuación 2 queda como 3 por 12 es 36 volt igual a 3 por 6 es 18 ohm por I2 menos 3 por 3, 9 ohm por I3. Así quedó el sistema y ahora lo que hacemos es sumar ambas ecuaciones. ¿Por qué? Porque al sumar este 9 con ese menos 9 se eliminan. Y queda una sola ecuación de la siguiente forma. 24 más 36 es 60 volt. Es igual a 6 más 18, 24 ohm por I2. Ese 24 ohm pasa dividiendo al otro lado, entonces tenemos que 60 volt partido por 24 ohm es I2, y por lo tanto tenemos que el valor de I2 es igual a 60 partido por 24 es 2,5 y volt partido por ohm es ampere. La corriente 2 vale 2,5 ampere. Esa corriente. Ahora vamos a utilizar este resultado para reemplazarlo en la ecuación 2. Despejemos la pantalla. ¿Qué dice la ecuación 2? Dice que 24 volt es igual a 9 ohm por I3 más 6 ohm por I2. Pero I2 ya calculamos su valor y vale 2,5 ampere. O sea, 6 ohm por 2,5 ampere.
Desarrollamos 24 volt es igual 9 ohm por I3 más 6 por 2,5 es 15 y ohm por ampere es volt. Transponemos, es decir, 24 volt pasamos restando ese 15 volt menos 15 volt es igual a 9 ohm por I3. Es decir, 24 menos 15 son 9 volt es igual a 9 ohm por I3. Pasamos dividiendo ese 9, o sea que 9 volt partido por 9 ohm es igual a I3. Y por lo tanto, la intensidad 3 es igual a 9 dividido por 9 es 1, volt dividido por ohm es ampere. La intensidad de corriente 3, es decir, esta intensidad de corriente vale 1 ampere. Y vamos a utilizar ese resultado para ponerlo en la ecuación 1 y calcular I1, que es lo único que nos falta. Despejemos nuevamente la pantalla. La ecuación 1 entonces dice que la intensidad 1 es igual a la intensidad 3, que ya la calculamos, vale 1 ampere, más la intensidad 2, que también la calculamos y vale 2,5 ampere. Por lo tanto, lo último que nos queda calcular es el valor de la intensidad 1 y es 1 más 2,5, o sea, 3,5 amperes. Es decir, esa intensidad de corriente vale 3,5 amperes. Y con eso terminamos el ejercicio porque ya determinamos cuánto vale I1, I2, E y 3.